Barto, ahí te escuché. Qué temazo, ¿eh? Te escucho. Creo que una de las mejores versiones logradas por Richard Coleman del Duque Blanco con el grupo Fricción en los 80, ¿eh? Qué temazo, por favor. Enamorado. Aumento el volumen de 1889. Vamos. Le peleamos el lunes, ¿eh? Dale. Vamos. A mí me gusta cuando Ahí dice, estaba dale, Javi dale, Taxi. vamos. Uno de Arriba. nuestros oyentes más fieles, pero también tenemos muchos oyentes fieles como Julián, como Natalia, como, bueno, un montón. La verdad que me gusta mencionarlos a todos. Claudio, hoy escribieron muchos, porque hoy estamos preguntando en el 221-508, que vos no dijiste, no sé 2447, ¿cuál es tu némesis de comida? ¿Qué comida odias, Barto? ¿Qué comida no te gusta que te sirvan en un plato? Esto es polémico, sé que le Con fallo ratatouille de fondo. a un gran colectivo que confía en mí. A ver. Pero les juro, antes voy a justificarme porque todos dicen gratinada con queso, con la mejor salsa que se te ocurra. Sí, Lita, sí. de hecho, le hace gratinada al horno ¿Qué? con espinaca. Polenta. La polenta. Ayer comí polenta. La detesto. O sea, hay algo en la textura, esa granulada que tiene. Que no te cómo gusta. se endurece. Te la han hecho Solo la mal. como en bocaditos. No, odio cuando me dicen esa pelotudez. Te estoy diciendo que mi vieja me lo hizo de todas esas maneras. Es como cuando te dicen eso La porque no banco tu probaste vieja. una buena Tienes pija. razón. O sea, es lo mismo. No hacía falta que ya se entendió. Y no, porque es lo mismo. Que seas tan literal. Bueno, pero Dejá algo a la hay que imaginación, utilizar- Barto. No, pero sí, chicos. No, la probé de todas maneras. Como todo, ¿eh? No hay una verdura, nada que no coma. Pero Lo único tu que no como, archinémesis es la polenta. la polenta. Perdón. Y Anoche se hice acabó. polenta, me salió riquísima. Pero a Barto no le gusta. Cuando sobra, si le pones huevito, la empanás con un rico empanadito, tipo bocadito, me gusta. Como la frase que dice ordinario como canapé de polenta. Claro, esa soy yo. Hola. Son las 13:11 del mediodía. Veo todo rosa y es porque llegó ella. Momento de hablar de espectáculo. Ha llegado Martina Raya. Amigos con pileta, ¿cómo le va, compañera? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? Muy bien, por suerte. ¿La trata bien el lunes? No, pero bueno, acá estamos. ¿Comida que odia? Todo lo que tenga verdura no me gusta, me cuesta un montón, Antiverdura. muchísimo. Es como canales Una cuando Pero era el niño. zapallito es lo peor. ¿Zapallito? ¿El zapallito? verde? El verde, el que se Sí. corta. Zapallito que se corta, relleno. bueno, todas las verduras se cortan, Sí, todas. pero Se ve que no. sí, mi abuela me traumó con eso y me ¿Por obligaba. qué? ¿Pero cómo lo hacía? Te lo En metía. todo, porque se ve que en algún momento cosechó un verano zapallito, nos metía zapallito en todos lados y la pedagogía nunca la tuvo, pobre diosa. Así Pobre que diosa. sentada yo tratando ¿Le de comer mandamos un zapallito. beso? ¿Está entre nosotros o no? No. No, ya Ah, no, está. Le mandamos un beso En el más enorme. allá. Debe estar comiendo Sí. zapallito. Debe estar comiendo zapallito. Iba a decir una barbaridad, me quedo callada. No, No. que Yo también. Callada. Tiene el nuevo compa. Callado. En la ¿Cómo mesa. están ustedes? Ah, tiene un nuevo compa, es cierto. Bien, muy bien. Muy bien. ¡Qué bueno! Mira, si hay Muy algo bien. que no debería faltar en esta mesa es el humor. No, pero bueno, tampoco nos podemos pasar. No, porque- no. Bueno, tema del día. Tema del día, nos metemos de una. Sí, de ya que una. estamos. Sí, sí. Bueno, el tema del día tiene que ver con, obviamente, el fallecimiento de una estrella de nuestro país, Beto Brandoni. Beto Brandoni. que- Luis Brandoni. Entiendo que debe ser Luis Alberto. ¿Por qué? Y por eso porque le es dicen Beto Brandoni. ¿Por qué le dicen No, Beto? no sé, yo nunca supe si O tenía Lucho segundo podría nombre. ser. Yo hoy entré en la duda y dije, capaz a los A ver. le dicen Beto también. pero No, bueno. no, debe ser, Entendía. debe ser Luis Alberto Brandoni, ¿no? Sí. Acá dice o- Luis Brandoni, ¿eh? Pero hay ¿Por qué le muchas dicen notas Beto? que lo ponen como Beto, capaz. bueno, Adalberto Luis Brandoni. Ah, ven, Ah. Adalberto Beto Brandoni. muy Menos mal que no bien, decía al nada. final. Bueno, Bueno, falleció en la madrugada de este día. Una triste noticia para el mundo del espectáculo. Total. Yo me desperté y pensé en usted, que es actor. Digo, Sí. ¿cómo le habrá pegado la noticia? no, normal. Nada. Normal, ni fu ni fa. Pero bueno, sí reconocer el obvio. reconocimiento de un emblema de la actuación, del teatro, del cine, qué De la sé yo, política. que siempre va a quedar obvio la frase tres empanadas, es de él, Obvio. ¿entendés? O sea, tiene la frase quizás la más emblemática del cine argentino, Sí, con sí. alguna otra más, pero tres empanadas es
Increíble. Es la frase. A mí, ¿no? 86 pirulos tenía. 86. Eso me impactó Y a mí. No después, pensé que era tan grande. para mí la otra gran frase de que está en mi memoria de siempre es la de la película 100 veces no debo, cuando sale cuando se entera que a su hija de la ficción, Andrea del Boca, está embarazada, la famosa le inflaron el bombo, le llenaron la cocina de humo. Ahí está. Y dice varias cosas más, pero esta, mira, le hicieron media rara, ¿no? Pero bueno, describía un momento de la Argentina en los 80. Gran película, para mí 100 veces no debo. Muy buena película, con también Andrea del Boca y esta actriz espectacular, emblemática, que Norma Leandro. Muy bien. No me estaba saliendo el nombre. Llegó por suerte. Llegó. Pero un sinfín de películas, o sea, desde La Patagonia Rebelde hasta esto, Esperando la Carroza, un número 1 en el teatro, en el cine, en la actuación. Y bueno, y acá Juanchi aportó en la política. Obvio. No, tenemos después. Ahora vamos cargos. a comentar un poquito acerca de eso. Pero bueno, para quienes no sabían, hace un par de días ya, desde el 11 de abril, estuvo internado en el sanatorio Eso, contá un Güemes. poco esto, la cronología de lo que le Fue pasó. una tontería lo que le pasó en un principio, que fue una caída en su casa, se dio un golpe en la cabeza. De hecho, hubieron rumores en ese momento de que le había agarrado una ACV y su amigo más íntimo, Carlos Rottenberg, salió a desmentir esta situación y a decir que no, que había sido un golpe, que le generó un hematoma. Y bueno, eso los primeros días estuvo bien, tuvo un avance. De hecho, llegó a hablar con sus médicos la posibilidad de este fin de semana incorporarse de nuevo al teatro, junto a Solita, que estaban haciendo una obra de teatro. De hecho, fue el cumpleaños hace poco también, El ¿o no? sábado. El día anterior que se El día caiga. anterior. parece. Terrible. El sábado. Así que, bueno, fue muy inesperado para todos, porque además estaba bien de salud. De hecho, como bueno, estamos contando, estaba en actividad, actuando, así que fue un golpecín bastante duro. Sí. Nadie nadie esperaba este desenlace, sobre todo por, bueno, cómo se generó Sí, esto. golpe. Pasa que los golpes a esa edad también, viste, Sí, que es complicado recuperarse a veces. Sí, pero bueno, había tenido una mejoría los primeros días y después, bueno, fue todo retroceso. Así que, bueno, estaba haciendo Quién es quién, esta obra que veníamos hablando, que junto a Solita Silveira y la dirección de Héctor Díaz. Obviamente ya se cancelaron todas las funciones. Inclusive hoy a la mañana temprano quise buscar información de la ficha del reparto. En Capital, sí. Ya no estaba ni siquiera tipo la obra en la página web. Pasa que automáticamente ¿Qué sacaron. pasa ahí cuando se muere uno? ¿Cómo que Se pasa? devuelven ¿Suspende la obra? quienes hayan comprado las entradas, se eso comunican sí, y pero se ¿la hora se devuelven. suspende o Y buscan un reemplazo? ¿Qué yo pasa? creo que por lo icónico que es Luis Brandoni, Hay que no creo bajarla. que no. Sí. Sí. Baja, Un bajón porque, bueno, obviamente no hay mucho trabajo en el mundo del espectáculo, obvio. entonces, bueno, se pierde ahí un ingreso, pero bueno, obviamente Obvio. es el multiteatro estaban en haciendo la multiteatro, obra. sí. Y bueno, el velatorio se está realizando en este momento en la convocatoria fue a partir de las 12 del mediodía en la legislatura porteña. Así que bueno, seguramente vamos a estar viendo a lo largo del día bastantes imágenes de varios artistas que van a pasar a saludar, Sí, obviamente. Obvio, porque un tipo queridísimo también, Sí. ¿no? Hay mil millones de anécdotas de Beto Brandoni, pero bueno, en el mundo de la actuación lo amaban. También era un tipo que generaba mucha controversia. Obvio, Me da sí. la sensación, ¿no? Ah, Por pero esto eso de, era plano político. de haberse involucrado en política, bueno, pero se mezclaba con el mundo de la cultura, de los actores, de manifestarte políticamente, te genera tener algún Amores y enemigo. odios. Claro, exactamente. Está Sí, bueno. y Si además no, siempre banco. se habla de Nancy Duplá, de Pablo Echarri, o sea, siempre se habla del lado de los que están politizados por el lado del peronismo y nunca se habla de los que están politizados por otros. Tal Sí, cual. Que es parte me de la parece vida que de igual todos. la diferencia con Brandoni es que él militó activamente Por eso digo. dentro del radicalismo y después militó activamente Con Patricia. Sí, para mí la imagen más pobre de él, la más horrible, la peor para mí de Luis Brandoni fue aquella movida que hicieron con Flotaflotas, no Ay, sé si ¿te se acordás? acuerda, Sí. él, Hernán Lombardi, todo Sí. en plena Ah, pandemia. En la plaza. Sí, en me Anticuarentena. pareció Pandemia, berretísima. paréntesis, antes de que lleguen las vacunas. Sí, berreta, No era tan muy buena. berreta, pero bueno, nada, también un tipo que tenía sus ideales y los llevaba a capa y espada, ¿no? Así es. Bueno, Solita, hablando que estaba Dale, compartiendo sí. obra, se pronunció
tuiteó al respecto, puso una foto en sus redes sociales con el mensaje: sos el último de los grandes en irse, siempre con tu recuerdo, día muy triste para la cultura. Total. Y lo que todavía no se confirma es cuándo lo van a trasladar al Panteón de Actores, que está ubicado en el cementerio de Chacarita, ¿no? Sí, va a Chacarita. Eso es lo que todavía no se sabe, supongo que va a ser mañana o pasado a lo largo del día, así que le traje una perlita para ver si usted sabía esto. ¿Conoce la película Somos los Mejores? No. Es una película de fútbol, los Sí. mira ustedes que son... Sí. Fue en 1968. Ah, pero. Mira. ¿Qué tiene para decir? No, prehistórica, no, ni idea. Bueno. Y homenajeaba justamente al fútbol, representado por el equipo Estudiantes de La Plata. Ah, mira. Y Luis Brandoni participó en esta película. Mira. Obviamente, y bueno, en ese momento fue furor porque generaba como una... Somos los mejores. ¿Y de qué año? ¿Bala? Somos los Mejores, 1968. Claro, estuvo Carlitos Balá, Emilio Dizzi, Doris del Valle y otras... Claro, bueno, fue justo la época en que Estudiantes ganaba todo y por eso también... Mira, no lo tenía. Mira, no tenía el dato, está bueno. Y lo que me enteré el fin de semana, perdón la digresión, es que Caro Papaleo es del Pincha. Mire. Sí, me lo enteré el fin de semana. Datazo, me lo llevo. Bueno, Nada que ver. Es un dato que me gustó enterarme. Carolina Papaleo es de Estudiantes de La Plata. Las filas del Pincha, estamos nombrando. Sigamos. Bueno, y rapidito les cuento también esto que hablábamos de el paso por la política, porque arrancó ni más ni menos como secretario general de la Asociación de Actores en 1974. ¿Y saben quién lo nombró? ¿En qué año? Perón fue Perón. el primero que lo puso en un lugar estratégico para la cultura de nuestro país. Sí. Y bueno, después fue diputado en 1997 por la UCR. Ahí Exacto. se comió un panquequito. Y después. No, bueno, él siempre fue radical, amigo de Raúl Alfonsín también. Nada, eso. Bien identificado con las filas del se mantuvo radicalismo. firme hasta el último tiempo porque usted contó lo que sucedió en pandemia. Sí. Bueno, también fue candidato a senador, así que tuvo ahí como una actividad política bastante interesante. Y uno de los primeros en romper como de los ambientes, ¿no? Lo que es la cultura, el cine, el teatro y la política. Así que fue como pionero en eso, que después hemos visto a otra gente hacerlo con mucho menos respeto que lo que hizo Luis Brandoni. Ni hablar. Bueno, sí, un tipo querido, muy querido en el ambiente, con muchas anécdotas también dentro de la política, con cantidad de películas, con cantidad de series, qué sé yo. La última que me gustó mucho en donde estaba él es La Odisea de los Giles. Ah, sí. Me gustó mucho esa película. Yo vi Nada. Está en Netflix también. ¿Nada se llama? Sí, se estaba grabando la segunda, me parece. No ¿De la una tengo. serie o la peli, decís? No, ¿qué es una? Hay una serie que Es una que salió está ahora desnudo que... sentado en un sillón. No me acuerdo si era serie o peli, pero la vi. me mataste ahí. Que es un artista él, en la serie. Ah. Un artista ya viejo, medio rezongón. Sí, medio creo que es retirado. serie que estaba, como dice Barton, en las grabaciones de segunda De la temporada. segunda así que ahí bueno, también. Sí, No sé qué y bueno, y está en sorpresivo. Netflix Parque Les Ama, También. que se estrenó hace poquísimo, hizo prensa como loco Beto, y bueno, y que es una extensión de la obra de teatro, Parque Les Ama. Le traje un extracto de una entrevista de Luis Brandoni. Me encanta. Muy poquito, es de este mes. La sacó Qué impresión. La Nación. Para que escuche en este momento y en este contexto, resuena de otra forma lo que dice, pero escuchémoslo al gran Luis Brandoni. A ver. Encontrarle un final dichoso a mi final. Eso es el futuro. A mí me parece. Voy a ver si yo me armo un futuro dichoso, decir, está bien. Llegó el momento de dar las urras. Y que ese sea un buen momento para el país, porque fue gran parte del porqué de mi vida, fue la suerte o la mala suerte o el mal momento del país. Eso me importó mucho siempre, todos los días. Bueno, ahí estaban sus palabras, muy comprometido. Lástima que, bueno, no sé, eso último que quería no se cumplió, pero bueno. Igual en estos últimos años de Milei, Beto no se pronunció mucho. No, la verdad que estuvo bastante tranquilo. Pero estuvo muy cercano a la figura de Patricia Bullrich, él sosteniendo que su representación política se daba por esa pata. Pero bueno. En la otra que estuvo, aparte de Nada, que dice usted... Con Robert De Niro tiene una participación en esa. Mi obra maestra, me agrega acá La vi también. Canales, me agrega el Negro Urquiza. Sí, la vi también. Sí, bueno. Me gustó.
Bueno, un actor que pasará a la historia, así que lo queríamos recordar acá porque supuesto. obviamente fue noticia y bueno, no quería que pase esa ¿Ustedes tienen, le quedó en el recuerdo algo de Brandoni aparte de con los Flota Flota? Muy chiquitita. No. Películas no, esto, Sí, Esperando toda la carroza. secuencia de la pandemia como lo más político, pero como artista, Esperando la carroza, en el bachillerato teníamos la Semana de la Primavera, Sí. que hacíamos personificadas el aula, qué sé yo, y nosotros hicimos Esperando la carroza. ¿Y vos qué hiciste, Barta? No, yo Ah. me gustaba más como la dirección, entonces Sí, era claro. medio daba órdenes, arre, Qué raro. y era la profesora de francés. Ah, era la profesora de francés. Pero como para estar un poquito en escena, pero no. Bien. ¿Y habla francés, Barto? Je m'appelle Barbara. Comántale-vous. Bien, ça va bien. ¿Quién pudiera? Tan ¿Quién formada pudiera? acá la compañera. Sí, por supuesto. Bueno, y ahora sí, pasemos un poco a la diversión porque Esa es la diversión, dale. Y arrancamos. otro Beto. ¿Eh? Otro Beto. Vamos, Todos otro llaman Beto. Beto. Vamos con otro Beto. Hoy me traje apuntes porque el otro día estaba. Uy, justo trae otro Beto y el negro Urquiza, que escucha siempre este programa, es fan del programa del que va a hablar. Ay, Sí. bueno, que se ¿Que a vos no te prepare. gusta? Se prepare. No. ¿Qué programa? Bendita. Bendita reversionada. Reversionada. porque Sí, ya está no- medio barato, ya Bendita, no bendita, es ya no lo está. que- ¿El otro cómo se llama, el que quedó ella? El que quedó editar mía se llama Bendita. El que vamos a hablar ahora se llama BTV. Ah, claro. Buena Eso, televisión vamos es hacia como eso. la Yo era muy abreviación. fanático de Bendita cuando estaba Beto. Como Lo el mirábamos negro Urquiza. bastante a la hora de De la cena. De la cena, Bien de sí, la hora de la Sí. cena. Vamos a meternos, estamos Dale. hablando de Beto Casella y su programa En América, que, bueno, fue noticia este año por el estreno, después de la salida de Canal 9, que fue bastante polémica. Un Beto Casella que ya no se sentía cuidado por el canal ni por la gerencia, de hecho. Cuidado. Cuidado Ojo. en esos términos y en otros también, donde él ha expresado como, bueno, quién es el dueño del canal, como no hay con quién hablar, no hay con quién quejarse. Había panelistas que llevaban como equipos, instrumentos para lo que era el programa y no les conseguían ni siquiera tipo un estacionamiento dentro del canal. Sí. Un programa que iba de noche. Entonces, como bueno, hubieron algunos destratos con él y con su Sí. gente. Esto llevó a que, bueno, se pase de canal, uno de los pases más hablados el año pasado y los más caros también Muy, de la televisión. muy caro, sí. Muy ¿Y caro. le fue bien? ¿Hizo negocio o no hizo negocio? No fue un negocio para la productora, estamos hablando de Mandarina, que fue los que contrataron a Beto y a su equipo. Equipo que está formado por Ani Ventura, Alejandra Sí. Maglietti, Aníbal Pachano, Walter Quejeiro, Mariela Fernández, que capaz no la tenemos tan de cara, pero Yo es una de sí, las sí, primeras me encanta Mariela. de Bendita. Hacía una primera mañana buena en C5N, Mariela Fernández. Sí, ¿verdad? La rubia, ¿no? Sí, Sí. claro. Bueno, estuvo en las primeras emisiones de Bendita, Enzo Aguilar, Sí. Agustín Guardis, ex GH, ¿se acuerda que hablamos tanto Sí. de este chico? ¿Cuál Qué era pesado. Agustín? El peticito. Ah, el hincha de estudiantes. El hincha de Bueno, estudiantes. hincha de estudiantes. Medio Emi Bielevich. Sí. No quiero recordar las barbaridades que ha dicho ese chico, así que Sí, pasemos las rápido. decíamos. Franco Casella. Ningún boludo igual. O sea, se llevó un Bendita, ¿no? Es casi Claro, se llevó. Sí, de un hecho, cuarto de para- Bendita. un cuarto de Bendita. Quedó Para Edith mí, Armiano. claro, como la otra parte del corazón era Edith. 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 ¿Pero Y ellos se Edith pelearon? quedó. ¿Eh? ¿Ellos se pelearon? Un poquito. Después amigaron un poco las Ah. cosas, pero no tienen diálogo fluido como lo tenían antes. Claro. Por una cuestión de que Edith no quería saber nada con irse, porque obviamente está contratada por el canal. Sí. Tenía un montón de beneficios que, bueno, rescindir eso por una apuesta tan Sí. fuerte que hoy con el diario del lunes vemos que no era lo mejor. Hizo bien, la verdad. Y Pero el fan de Bendita se queda con el programa o se queda con Beto? Evidentemente se ha quedado con el programa. Con el programa. No Sí. sé, Urquiza, si está escuchando, que me diga si se quedó con el programa o con Lo que- Bendita. ¿Va al mismo horario? No, ahí es uno de los problemas. Bendita va a las de 20 a 22, que Sí. compite No. con LAM en América. Para cocinar. Y BTV arranca está a las escribiendo. 22 horas ya. Lo Lo Ella que, lo que también. pasa es que ya en el último tiempo de Bendita, cuando yo lo veía, Beto no sé por qué, creo Sí. que por salud también estuvo mucho tiempo ausente, o faltaba bastante, y Edith conducía mucho el programa. Sí. Y había ganado mucho protagonismo, estaban casi a la par, o sea, con Sí. distintas características, pero casi a la par. Sí, además era la conductora que quedaba cuando Beto se tomaba vacaciones. Había ya como una familiarización con la cara de Edith en el Claro, programa. claro. Bueno, cuando se quedan, empieza ahí un poco la competencia fuerte. Al principio no le estaba yendo bien a Edith el primer tiempo. Sí. De hecho, se comentó que Sabrina Rojas y Tartu podían llegar a reemplazarla. no, malísimo. Se comentó de Por favor. Marcelo Polino, como Sí. hubo ahí un destrato Polino me también gusta. con ella de que estaba al La aire, bendita. bancando una Me gustan. situación y se sabía por todos lados a quién estaban llamando para reemplazarla. Bien. Repuntó, de hecho le compite Qué bueno. mucho a Lam. Hay noches que gana Edith, hay noches que gana Lam. O sea, hay como hay una Qué bueno. pelea. No así
No, BTV, que estrenó el 18 de febrero, miércoles. Yo además. ni me había enterado de esto. No, yo también. Sí, o sea, sí. Esperen, dos datos. Primero, el negro Urquiza, que es fan número 1 de Bendita. O sea, no conozco a nadie tan fan de Bendita como mi amigo negro Urquiza. Le pregunté, ¿vieron que le pregunté al aire? Sí. Miro Bendita, a Beto no. Uy, se quedó con el programa. Y segundo dato, mi amigo Largo, que vive en 25 de mayo, fue productor de Bendita. Mis tierras. En los inicios, no hace mucho que no hablé con el Largo. Le voy a preguntar hoy. Bueno, hay algo de, evidentemente, esto no hablo más. Da cuenta. No, sí, no me dejé sola ahora. Sí, no, yo creo que es un formato, es un público, es un programa, es una forma de tratar la actualidad de que yo no la abandonaría ni porque no me den un estacionamiento, la verdad. Claro. Y menos irse a, ¿qué se fue? América, ¿no? América, que está, o sea, igual el 9 y América tampoco, el 9 está mucho mejor, pero digo, ya es como hay que, vos Bendita es el 9, o sea, ese programa es el 9. Total. ¿no? Yo creo lo mismo, me parece que un poco lo que intentaba Mandarina era como apuntalar el prime time de América con lo que hablábamos la semana pasada de SQP, LAM y Beto Casella. Claro. Eso no se logró. Mucho también. Que la cabeza cómo te queda, te la tienen que venir a sacar. Sí, o sea, escuchás a Janina Latorre, escuchás a las Cotorras y LAM y después tenés que ver Beto, esto. No. Sí, a mí Beto me encanta, me parece que ya en ese formato gastó todo. Como que siento que tiene que... Me encanta, por ejemplo, cuando él hace entrevistas o charlas, me encanta ese formato para él. Por ahí, incursionar en otra cosa, le aconsejaría, si me pregunta. Ahora le mandamos un mensaje, porque además de responder, es bastante activo. La verdad tenemos para mirar cositas, ¿no? Tenemos para mirar cositas, pero rapidito le cuento que esto arrancó un miércoles 18 de febrero. Ya arrancó más, porque miércoles no dan ganas. Está ahí antes de mi cumple. Vio que los ha referido a carnaval en febrero, por eso arrancó el miércoles a las 22. Bien. Y... ¿qué pasó? Ya antes de arrancar empezó todo el problema con Joe Fernández, que era panelista en su radio, con toda la polémica de Valentín, el bailarín del Colón, que lo trataron un poco de trolo. Bueno, Joe Fernández fue la primera baja del programa. Tampoco perdieron tanto. Estaba es cierto. Estaba en la marquesina, lo bajaron porque el canal dijo no queremos una persona así en el prime time de nuestro canal. Exacto. Así que ese fue el primero. La segunda polémica fue los comentarios de Janina Latorre, que pertenece a la misma empresa, por todo esto de Valentín. De hecho, le pidieron a Janina como, por favor, el tema no hables en tu programa. Estamos hablando de SQP y lo único que dijo, le mando un beso a Valentín y bancó mucho la libertad. No menciono con nombre y apellido, pero bueno, imagínense lo que es estar a punto de estrenar en un grupo que te están tirando a matar. Polémica también con Ángel Lebrito, porque dio a conocer el nombre y el horario del programa y él dijo, no son los códigos que yo manejo. Bueno, polémica también con... valga la redundancia, con polémica en el bar, a quien le han corrido para que no era su canal. No, claro. O sea, para que con el noticiero se lleva bien, con alguien se lleva acá bien. igual, en este punto lo banco a Beto. ¿Qué hizo polémica? El miércoles arrancaba Beto Casera, el viernes último programa de polémica en ese horario. Llevan a Piti la numeróloga y le preguntan, ¿cómo le va a ir a Beto? Y mal, dijo Piti la numeróloga, imagínense. Toda la producción del programa, todo el canal que tenía un montón de expectativas sobre ese programa. Tenés la Piti, que además vio que hace también trabajos en Banco Nación. Así porque yo no pregunto. La Piti que ha dicho cada beso, cosa. Piti. Vende velas en Banco Nación también. Así que dice que le va a ir mal. Yo también en esto lo banco. Así que arrancó un poco raro el programa. Bien. Pero bueno, y además se suma... A todo esto, que hay polémica entre una panelista de Los Ángeles de la Mañana, de LAM en realidad, ya no es más Los Ángeles de la Mañana, de LAM, que estamos hablando de la Romy Escalona, que era panelista de Bendita. ¿A vos no? Me satura un poco cuando habla muy bien. A mí me cae 10. Era tu perfil, yo sabía que iba a caer bien, sí. Es muy piola. Como, calmate. Estuvo en Bendita, se fue mal con Edith, se fue mal con Beto. De verdad. Era muy amiga de Enzo Aguilar, ahí empezó un par de polémica. ¿Quién es Enzo Aguilar? Enzo Aguilar es un tiene nombre chiquito... futbolista. Sí, de hecho me lo confundí con Enzo Fernández. Hoy estaba en un problema. Enzo Aguilar es un chico que rescató Beto. Rescató de la calle. En el mejor de los términos. Hace teatro, está arrancando y también lo lleva a la radio. Vio que Beto es de abrazo. Sí. Que me lleve Beto. Que te lleve Beto. Es raro que oiga Beto Casella. Y bueno, conozco a muchos dentro del ambiente. Después, si quieren, en el corte le digo algún nombre. Acá estamos. Bueno, pará, ¿y qué pasó con eso? Era muy amigo de Romy Escalona. Cuando Romy se pelea con Beto, parece que ella sintió que no tener el apoyo de Enzo. Enzo, su respuesta fue: no tengo amigos en este ambiente. Bueno, Romy habla en LAM y escuche lo que le dice Beto a Enzo antes de que responda. ¿Aparece Enzo? ¿Qué le dice? Aparece, ahora lo vamos a ver. Corta
2 minutos de esta chica escalora criticando duramente a nuestro compañero. Sí. Carmela Barro le dio un beso. No contestes acá, en este ámbito. No me gusta gente pegándole a compañeros de la misma casa. Esta es decisión personal. Si vos le querés contestar, no, en la calle, pero no tengo nada para decir. Le mando luz. Besitos a todos. A Laura. Le mando luz. No es nuestro estilo. Bueno, ahí estaba con su remera Louis Vuitton, ¿vio? Un poco marcando esto que le venía diciendo de los códigos, diferenciándose de Ángel de Brito y el programa que antecede. Bueno, nosotros no vamos a contestar a la gente en el mismo canal. Le dijo después, si quieren hablen por fuera, pero no está gustando mucho esta actitud. Obviamente salió a contestar Ángel de Brito diciendo, bueno, ¿qué códigos? ¿Desde dónde te parás? También ya venían con esto de que Ángel dio la primicia del horario y un poco lo que él decía es nuestro trabajo. Trabajamos todos en esto y hacemos todo lo mismo. Sí. Y quien habló también es su ex colega. ¿Quién? Edith Hermida, que le preguntaron, vamos a ver qué dijo acerca de la medición del rating del programa BTV y después les traigo información porque parecería que está la cuerda floja Beto. Vamos a ver qué dijo Edith. Tan rápido. Bien, estamos muy bien, muy contentos. Un beso a puro show. No sé si está tan bien, es Beto. Puede ser, sí. ¿Puede ser? Me imagino. ¿Hablaste con él estas últimas horas? ¿Últimos días? No hablé, no lo llamé ni nada. Él tampoco me llama. No me da, no sé, o sea, no. Es mi tía Graciela, eso. No da. ¿Cuándo me van a dejar de preguntar de Beto? Voy a hablar más. Bueno, ¿estás al tanto de que le van a cortar la duración del programa? Sí, obvio, trabajo en televisión. ¿Te duele, en el fondo? Claro, sí, me duele, me preocupa, sí, también, sí. Le creo. ¿Por qué crees que no le está yendo bien? Hay días que no llega al punto de rating. Me tiene a mí. No sé. ¿Sabes? ¿No lo pensaste? Sí, lo pensé, pero no sé, no da. ¿Crees que él necesita el panel que tenía antes? Ella zorra igual. Falta química en el panel. Hay una pieza que no está. No está Edith. No, bueno, obvio. Eso no estoy yo. Bueno, te lo digo y así, para mí, yo se lo dije entrada, no era el horario. ¿El horario o no era irse, no era nada? Nada, no era nada. O sea, yo que lo voy a decirle, ay, yo te dije. Eso era como lo importante en donde habla. No se aguanta. No le tira tierra. No, bien. Es que en este país a las 10 de la noche tenés ganas de ver el osito Joey con un multicolor atrás, o sea, no, y además, volviendo a las bases, ¿para qué servía Bendita? Era un resumen de lo que pasaba en el día en la televisión. Una cosa es verlo a las 8 de la noche, que más o menos cada uno llega a sus hogares, se sienta, está cocinando. Esta cosa a las 10 de la noche que ya estás más para ir al sobre. No te unen la neurona ya. No, y lo otro que es clave es el producto, no son las personas. Eso está claro. Mirá, un fanático te dice, sigo mirando Bendita. Es verdad eso. No sigue al conductor. Así que tiempos difíciles para Beto Casella. Atenti finales de mayo. Quiero que tampoco ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque si Beto Casella no Chucho llega... Barilati, crack. Amor. No llega a los 2 puntos de promedio por día, es probable que lo pasen al fin de semana. Pero pará, ¿ahora cuánto está haciendo? Ahora no, a ver, ya lo tengo, miren. El martes hizo 1.3. Que además venimos de un piso que le deja LAM. ¿Cuánto le deja LAM? Y 3 puntos, 4 el mejor de los días, le deja ya se le va. La B corta, veo que cuando hablábamos la B corta, bueno, la verdadera B corta eso hay que tener problema. La competencia directa, que es Canal 9 el martes, hizo 1.4. ¿Y qué tiene ahí el 9? Tiene el programa que hacía Laurita Fernández, Canta Conmigo, una cosa así, es tipo un concurso de talento, que ya no está Laurita Fernández, está Hernán Drago. A esto que le digo que... Prefiero a Hernán Drago. Lo banco a muerte. Fondo de olla todo. Yo le dije, usted me preguntó cómo estaba... ¿Lo escuchaste alguna vez? Es un fenómeno. Vos me preguntaste cómo estaba la tele y yo que te dije, barata. Buen tipo, Hernán. Barata. La tele está barata. Pero atención con esto, porque el viernes... Beto Casella hizo 1.3 y Hernán Drago 2.5. Tomá, para vos. Un punto en menos de una semana. Increíble. No, Hernán le está serruchando. Beto, que fue el rey de la radio de la segunda mañana. Hernán Drago es Iván de Pineda sin marketing. Lo dije. No, Iván de Pineda. No, porque igual lo amo a Iván de Pineda, el tuyo está todo anabolizado. Sigan. No comparemos. Así que bueno, tiene acá unos días Beto Casella, 15 días hábiles básicamente, para subir el rating, porque si no, ¿qué pasa? Está en parrilla. ¿Quién?
pasó en América, el programa de Sabrina Rojas y Tartu, Bien. que empezaría los domingos, pero en caso de que BTV pase los fines de semana, quienes entrarían... ¿Los fines de semana? No, si ahí no lo ve nadie en la semana, el fin de semana. Me voy. En el 221-508-2447, Reina, te quiero seguir así, dice Gaka. Bien. En el WhatsApp. Así que, y alguien que te quiere, bueno. Ahora vemos un beso enorme. Le mandamos un beso. Qué raro que la gente me quiera, pero bueno. No, la gente te quiere, la gente te quiere. Bueno, ¿queda un tema más? Tenemos un appetizer, porque esto appetizer. ¿Qué es un appetizer? Sí. Una puntita, una cosita. Bueno, deja, no expliqué. Yo les tiré el título. A Martina no le Diego Latorre. No le repreguntes a Martina, por favor. Un Diego Latorre. Dale. Yo les tiro el título y la semana que viene vamos a desarrollar. Dale. La edición de Gran Hermano con más denuncias de participantes adentro de la casa. Vi la proxeneta. Ay, ¿O no? Chicos. Parece que sí. La Maciel por... Pero proxenetismo, pero es real. Ah, ¿en serio? Está todo... En la justicia, mano de la justicia. Yo después del año pasado con todo lo de Diana Canosa, hasta que la justicia no venga y me diga algo, yo no digo más nada. No digamos no se está como si nada. Pero para hacer paralelismo, hay una fundación que también acompañó a Diana Canosa el año pasado que está involucrada en esta denuncia, por eso todo con pinza. Ojo. Pero Andrea del Boca se le apeló la absolución que la justicia dictaminó por la serie Mamá Corazón, o sea que va a tener que ir otra vez. Luana Fernández está mencionada en la causa de Yago Cabrera, que también hay menores, hay prostitución, venta de cosas raris. Tenemos a Grecia Colmenares, que también hay un problema con su ex marido y los hijos. ¿Qué hizo? Tenemos a Brian Sarmiento. No hace falta decir nada de Brian Sarmiento. No está alimentando a las nenas. Así que todo esto bien desarrollado la semana que viene. Igualmente dijimos que siga laburando Brian, así le embargan el sueldo, se lo siguen embargando y se lo empiezan a comer. Lo dejaron adentro, bueno. así que sí, va a tener un... Hay que ser basura, Sí. Vos fíjate, el nivel de basura humana que tenés que ser para no registrar que vos no estás pagando alimentos y que es obvio que te van a... O sea, el nivel de delirio, que es obvio que te van a confiscar... Si la justicia más o menos anda bien, te van a confiscar el sueldo, ¿entendés? Sí. Y sí, porque la justicia cuando algo es público se hace la heroica. Total. Después anda a decirle a una mina que está pidiendo la manutención de su pibe hace años a un juicio que no le sale. Esto fue al toque. Bueno, son medio boludo. Imagínate el poco registro que tienen estos chabones quienes se creen que... al final está perdiendo la guita. Bien. Ojalá que cuando salga no tenga un peso. Bueno, ahí está. Martina Raya todos los lunes está acá en Amigos con Pileta. Ella es una amiga con pileta y trae todo lo que nadie te cuenta. Sí, acá en Amigos con Pileta. Gracias, Martu. Será hasta el lunes. Gracias a ustedes. Vamos a hacer como hacía el gran Jorge Lanata. A ver cómo. Para todos los mencionados, aplauso, medalla y beso. Nos vamos escuchando Soda Stereo. Stereo. Soda Terrian. Haciendo secuencia inicial hasta las 14. Seguimos en este programa.